Bueno, acá estamos. Gracias por la invitación. Es un placer. ¿Vio la decisión del juez López de Mar del Plata de Sí, me enteré. suspender? Hoy hubo dos fallos. Un fallo Sí, primero López y después uno de San Nicolás. Sí, y ordenan que el gobierno suspenda las elecciones del Consejo y, bueno, suspende el régimen de cautelares. ¿Y cómo va a quedar eso? Bueno, es lo que todo el mundo esperaba. Si vos hablas con alguien del gobierno o alguien de la oposición, todos te dicen que la elección de consejero no se va a hacer, porque presumen que en algún momento va a quedar enredada en las operaciones judiciales. Hay una creencia, especialmente por parte del gobierno, que propuso una norma y le hizo votar en el Congreso y logró los votos, de que la justicia lo va a frenar. Sí, O sea, hoy día cualquier escenario electoral serio que esté discutiéndose para la campaña, la estrategia, el marketing, prescinde de la elección de consejeros. pero a partir de ahí lo que hay que tener en cuenta es que la posibilidad de un fallo definitivo le da la posibilidad al gobierno de la ejecución del per saltum, pero de todas maneras los tiempos no le dan. No, yo creo que el persaltum va a ocurrir. En algún momento alguien va a hacer una presentación. Ya ahora con estos fallos de primera instancia está más libre la vía. Y la Corte lo va a resolver pronto, sí. Lo tiene que resolver pronto por una razón. Esta semana se comentó lo que habían hablado los jueces en el acuerdo del martes, que ellos miraban la fecha del 22 de junio, que es la fecha de presentación de candidaturas a las primarias. Pero en realidad la fecha más comprometida para un fallo eficiente es el 12 de junio, que es el cierre de la inscripción de alianzas. ¿Por qué? Porque si el fallo cae después de esa fecha, el partido o el particular que esté implicado en la presentación a las elecciones y que haya ya anotado candidato, le va a correr ya un derecho adquirido. Sí. Entonces va a ser más complicado que la justicia suspenda definitivamente las elecciones a consejeros. Por eso yo creo que si el ánimo real de la justicia y especialmente de la Corte, donde va a llegar el tema en per saltum, se va a demostrar si lo hace antes del 12 de junio. Si lo hace después, es que va a ocurrir como ocurrió con otros temas, como los lemas del 2003, en donde la Cámara Electoral falló en la cuestión cuando la elección ya había ocurrido, terminado. lo cual era una cosa medio decorativa. Y ahí cuando se aparece el tema de la presentación de presentaciones de listas, aparentemente desde el costado de Sergio Massa confirman de que el Partido Renovador se va a presentar. ¿Con Sergio o con Malena? Qué confianza, ¿no? Es la... ¿Con qué confianza tratás a estos personajes? No digo porque digo con Sergio o con Malena porque va a ser Massa igual. Por eso el Lo único que se puede juego permitir era es decir ese. Diego. Si no hay que decir No, digo por el juego de hermano. la boleta que va a ser Massa. O sea, un Massa va a estar. O va a ser Malena Massa o va a ser Sergio Massa. No creo que resuelva nada de eso. Massa no es un protagonista principal de esta película. ¿Y por qué lo venden de esa manera? Bueno, él tiene una campaña de marketing espectacular. Es decir, tiene desde hace un año que está anunciando que se va a largar y todo el mundo se larga el lunes, el martes, y al final siempre no se larga. Yo creo que él está en una campaña de instalación, es legítimo que un político lo haga, pero lo que hay que preguntarse no es tanto si se va a presentar o no, si va a ser candidato, sino qué va a hacer el peronismo con él. Este es un juego del peronismo, acá no hay ni Massa, ni Kirchner, ni Scioli. ¿Y quiénes son los protagonistas de la elección? Las elecciones son el gobierno nacional, la presidente, los candidatos en cada distrito, y en cada distrito va a ir encontrando a un protagonista. Que yo creo que Massa no transforma, no modifica el panorama. Si Hasta juegan o ahora. juegan no modifican nada. No, además es un hombre del kirchnerismo. Él es un hombre del peronismo kirchnerista, está dentro de ese grupo y habría que preguntarse en realidad qué razón tendría él para irse del kirchnerismo. Yo la verdad que no le veo ningún negocio. No hay nada que, estando fuera del kirchnerismo, le pueda dar a Massa más de lo que le da el kirchnerismo. Que es un lugar importante como intendente, lo suben a todos los actos, estuvo la semana pasada, la anterior, en actos de la presidenta. Él tiene una campaña de marketing muy agresiva, muy cara, muy penetrante, está en todos los medios todos los días con alguna noticia.
Y creo que eso instala su nombre para la pelea que presumo que más le interesa, que es ser candidato a gobernador en el 2015, lo cual en el elenco de los personajes que circulan en la provincia de Buenos Aires, ahí sí yo creo que puede tener, ahí sí puede ser un protagonista. No lo Porque, nombró a Scioli como protagonista. bueno, te dije los de De cada cada- provincia. En la provincia de Buenos Aires el más importante es Scioli. Y diría el más importante en la Argentina desde el ángulo del peronismo, porque es el dirigente más prestigioso del peronismo, es el que tiene mayor intención de voto, el que tiene mayor popularidad y además ejerce la jefatura del principal distrito de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Y creen ese acuerdo de Narváez-Scioli? No, me parece que, es decir, yo no veo más que, son presunciones periodísticas eso, y no le vamos a creer a los periodistas, salvo nosotros dos. No, obviamente. No, Vos no, a no, mí, no. yo a vos. No hay que creernos nunca. En el caso de, es decir, de Narváez es un dirigente de la oposición. Le corre a Scioli lo mismo que a Massa, mucho más, porque Scioli es el kirchnerismo. Scioli es el kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es el negocio de Scioli? Dice el kirchnerismo. Hoy, como No, con lo que hay, lo que hay en la cancha, sería un disparate. El supuesto juego de alianza entre de Narváez y Scioli presume una estrategia electoral de decir lo siguiente. Aparentemente Scioli no tendría lugar para colar gente propia en las listas de diputados provinciales, entonces su apuesta es que Scioli le traccione 1, 2, 3, 4, 5 diputados provinciales que jueguen para él en el armado de un bloque propio ante una eventual ruptura de cara al 2015. Porque lo que, lo que dicen es, hoy por hoy el sciolismo dice, rompemos... ¿Quién dice eso? No, el sciolismo dice, cuando uno consulta al sciolismo Bueno, dice... el sciolismo una cosa es Cacho Álvarez, otra cosa es Scioli. Bueno, tienen Cada dos uno posiciones tiene distintas. La Juan Domingo tiene... Cacho Álvarez hay que dice romper que ya, va a ir ahora. va a ir en las PASO con el periodismo disidente, ha dicho hace 2 semanas la Juan Domingo. Es decir, el peronismo tiene en Scioli el principal candidato a presidente del 2015. Es el único que si el peronismo, si él logra, tiene 2 años para afirmar su candidatura, ser candidato, va a arrastrar a todo el peronismo. Va a arrastrar al peronismo kirchnerista, del cual es él uno de los jefes, y él con Néstor Kirchner en su momento y con Cristina son los 2 principales dirigentes del kirchnerismo, y va a arrastrar al resto del peronismo de las provincias que se identifica con él quizá mucho más que con los Kirchner, porque habría que explicar cuál es la diferencia que hay entre Uribarri, Capitanich, Paco Pérez, De la Sota, Urtubey y Scioli. No hay ninguna diferencia más que posiciones de interés personal, pero desde el punto de vista ideológico, metodológico, pertenencia al partido, yo no le veo ninguna... No, quizás la diferencia está en la importancia que tienen de acuerdo a la provincia que manejan o la provincia que gobiernan. Claro, pero digamos, si candidato, como todo presume, es Scioli, candidato a presidente en 2015 del peronismo, va a arrastrar a todos los peronistas, inclusive hoy disidentes. Hay algunos que sostienen que... Porque además, si no ocurre eso, si hubiera una fractura del peronismo que gobierna, digamos, y una ruptura con el candidato Scioli, las chances del peronismo de ganar la elección de 2015 se peligran gravemente. Porque un peronismo dividido, como le ocurrió al peronismo en el 99, es pasto de los candidatos de la oposición que expresan una realidad de la Argentina que hay más votos no peronistas que peronistas. Entonces, si el peronismo más se divide y no se indica en un liderazgo claro su proyecto del 2015, gana la oposición. Ya le pasó con De la Rúa. ¿Pudo analizar los cambios en el gabinete? Sí, yo creo que es importante. Digo, lo que tenemos de ayer, ¿no? Sí, yo creo que sí, son importantes. Es una operación, creo yo, de marketing y de estrategia electoral. Que ruede la cabeza de Nilda Garré significa una descalificación de toda la línea política que ha seguido el gobierno en materia de seguridad federal hasta ahora. Ahí hay que registrar una muy importante victoria en Scioli. Es decir, porque el ministerio Garré era un ministerio para castigarlo a Macri, porque las fuerzas federales tienen acción sobre la capital federal especialmente,
y para descalificar la línea Casal de manejo de la seguridad, a lo cual se dedicó Garret toda su gestión a combatir. Y perdió. Deja el gobierno y se va a una embajada. Y creo que eso es una maniobra, una decisión del gobierno que ve que en materia de seguridad hay una demanda grande de la burguesía de las grandes ciudades, especialmente de la zona metropolitana, de que hay inseguridad y que no ha logrado ningún Pero resultado en esa materia. el que manejaba, por ejemplo, seguridad, ¿no? Leía hoy varios análisis que sostenían que en seguridad no iba a cambiar absolutamente nada porque el que realmente manejaba el Ministerio de Seguridad, que es Sergio Berni, y él continúa estando... Sí, pero digamos, la ministra era Garret. Y Berni es un secretario de seguridad que maneja operativos, no maneja la política del ministerio, maneja los operativos. Aparece un día disfrazado de bombero, otro día de enfermero, otro día de rescatista de inundaciones. No se fue a pagar al volcán, fue a pagar allá. Claro, o sea, él es un operativo.